Sí, sí, si lo encuentro ahora me va a dejar mal. Mira este que te gusta. Abrir la Biblia, ¿no? El Evangelio de Mateo. El pasaje es un poquito largo, no sé si leerlo o no. ¿Sí? ¿Lo leo o no lo leo? ¿Mandas tú? Mando yo. Entonces vamos. Yo lo leería porque no voy a hacer leer la genealogía porque es muy largo. Voy a contar una anécdota. Cuando tenía 13, 14 años, me dejó por leer la Biblia, siempre. Y recuerdo un día que me acerqué a mi padre, acababa de leer la genealogía y le dije: papá, qué estupidez, 42 generaciones para llegar a José, y luego José no toca a María, ¿verdad? Yo recuerdo que mi padre se levantó de la silla y iba a meterme una porque claro, antiguamente le doy gracias al Señor que soy de la generación en la que se leía la Biblia. Amén. Ahora ya tenemos tantos libros, tenemos tantas cosas que parece que... Y bueno, yo quiero hablar de esas 42 generaciones que hicieron falta para engendrar a un siervo que fue capaz de no tocar a María. Amén. Entonces no voy a leerlo todo, pero sí vamos a ir un poquito más adelante. En el 18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntase, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Manuel, que declarado es: con nosotros Dios. Y despertándose José del sueño, hizo como aquel ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Amén. Vamos a leer un poquito más adelante, porque aquí tenemos el prototipo de 3 siervos. 3. Uno fue José, otro fueron los Reyes Magos y otros fueron los que informaron a Herodes. Amén. Y dice: y como fue nacido Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales de los sacerdotes y de los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque en ti saldrá un guiador, que aparecerá a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella,
y enviándolos a Belén dijo: andad allá y procurad con diligencia para el niño, y después que lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Amén. Y luego conocemos la historia, que una visión le vino a los 3 reyes magos, amén, y decidieron no volver por el camino y tomar otro, y que el ángel de Jehová avisó a José. ¿Para qué? Para que fuesen a Egipto. Y entonces Herodes se cabreó, se enojó y mandó matar a los niños menores de 2 años. Y dice la palabra, por no seguir leyendo, yo creo que todos conocemos la historia, que se levantó un gran lamento. Amén. Imagina, todos los niños menores de 2 años fueron asesinados. Amén. Vamos a cerrar los ojos un momento. Querido papá, quiero presentar, Señor, esta palabra que tú me diste en esta mañana, Señor. Ojalá pudiera compartir lo que tú me has dado. Ayúdame en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. 42 generaciones preparando a un hombre que no tocó a María. ¿Verdad? Parece que no tiene sentido. ¿Sabéis? Siempre que escuchamos de un gran avivamiento, o siempre que escuchamos, más que de un avivamiento, es como habló este verano John Arnold, el venidor de la venida del reino, cuando se establece lo de Dios en la iglesia. Vemos que detrás de ellos siempre hay o una gran mujer o un gran hombre de Dios. Amén. Siempre. Perdonadme por lo que voy a decir. Cuando un hombre ve a una mujer guapa, lo primero que se despierta en el hombre es su impulso natural, ¿verdad? Y si no se despierta es porque es del otro lado y es todavía peor. Mejor ni hablar. Porque la naturaleza del hombre está engendrada. Amén. Por desgracia o por suerte es así. Dios nos hizo así. Y la naturaleza del siervo está engendrada también. Porque en nuestra naturaleza que amamos las cosas del Señor, tenemos el deseo imperativo de engendrar lo de Dios, pero claro, somos nosotros. Somos hombres. Y muchas veces, queriendo engendrar lo de Dios, también engendramos de nuestra naturaleza y metemos la pata. Cuando algo ha de venir del reino directamente, como todos sabemos y esperamos, porque la palabra lo dice, porque la Biblia nos enseña que hay una venida inminente en este tiempo. Lo primero que hace falta es el gran ignorado, José. Amén. ¿Sabéis por qué te digo el gran ignorado? Porque la gran querida por todos es María. El principio y el fin de todo es Cristo. Pero 42 generaciones estuvieron preparando a un hombre que ya era anciano de edad cuando conoció a María. Porque no solo 42 generaciones, sino toda una vida de servicio para tener el derecho de ser el guardaespaldas de María. Bendito sea el nombre del Señor. Para tener el derecho a guardar, a cubrir y a proteger la inminente venida del reino del Hijo de Dios. Amén. Una de las cuestiones más básicas por las que no viene avivamiento a casi ninguna iglesia es porque en casi ningún lugar encontramos a un hombre o una mujer, a un ministro. Porque el ministro, sea mujer o hombre, es varón, porque es el que engendra. Amén. Que sea capaz de, como Jonatán, saber que el reino le pertenece,
pero saber que el ungido por el profeta era David y que tenía que dedicar su vida a defender a David, a saber que es la autoridad, pero que lo que interesa es Cristo y María, y que solamente te toca la parte de guardar y proteger lo que viene del reino y para el reino es. Amén. Sabéis, todos queremos ser el centro y todos queremos ser protagonistas. Y he puesto un ejemplo demasiado carnal, pero demasiado real. Cuando un hombre ve a una mujer, ¿en qué piensa? Cuando un ministro ve una iglesia, ¿en qué piensa? Cuando una ministra ve una iglesia, ¿en qué piensa? Siempre lo mismo. Siempre el hombre camina por delante de la presencia de Dios, cuando es la presencia de Dios la que tiene que caminar primero. Porque no somos dueños de nada. Como mucho, si fuésemos útiles, seríamos marionetas en sus manos, donde Él fuese el centro de todas las cosas. Ya no quiero hablar de José, ahora quiero hablar de la inminente venida de Cristo y de las circunstancias que lo rodean. Porque muchas veces en nuestra imaginación, mayormente evangélica, nos pensamos que una venida de una gracia divina es todo paz y amor, luz y felicidad. Y ninguno se ha planteado 42 generaciones de sufrimiento. Y ninguno se ha planteado lo que cuesta seguir a Jesús. El problema es que como nos pensamos que no hay que seguir a Jesús, sino que nos tienen que seguir a nosotros, porque está en nuestra naturaleza. Es innato en nosotros. Realmente no queremos que sigan a Jesús, queremos nosotros seguir a Jesús y que los demás nos sigan a nosotros. Venir detrás de mí, que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Perdonadme, ¿es verdad o no es verdad? ¿Dónde hay un José? ¿Dónde hay un hombre? ¿Dónde hay una mujer que entienda cuál es su lugar? Sabéis, nuestra naturaleza está impidiendo la inminente gracia de Cristo sobre nuestro país. Porque no es tu simiente, es la simiente del Padre. Amén. Porque no es tu venida ni la venida de tu Hijo, es la venida del reino. Tenemos un problema de orgullo y ya nacemos con la concupiscencia, nacemos con el orgullo y procuramos caminar y servir y seguir al Señor bajo nuestra naturaleza. No sé qué es lo que tenemos, que siempre vamos a ir a parar al mismo punto. Señor, quiero que caiga tu gloria, pero que caiga sobre mí, claro, pero que caiga sobre mí para que los demás vean cómo me ungiste, porque yo es que soy más guapo. Y tenemos un problema ya de base, y es que muchos de nosotros somos árboles torcidos, porque no hemos sabido darle desde el primer minuto la preeminencia a la palabra, al reino, a Cristo. Y todo lo que hacemos lo hacemos bajo nuestra propia naturaleza. ¿Sabéis una cosa? 42 generaciones hicieron falta para que un hombre guardase a María. Porque si hubiera sido tú o yo, seguramente nos hubiéramos acostado con María y hubiéramos querido que de ahí saliese el Cristo. Perdonadme, no he dicho una barbaridad, no he dicho una burrada. Está en la mente de todo siervo ser el que engendra en la iglesia. Y el que no lo entienda es porque no es maduro, porque es así, está en nuestra naturaleza. Queremos ser, sin darnos cuenta, queremos ser la autoridad y que todo el mundo haga en pos de lo que nosotros creemos. Es verdad. Primera condición para que el Señor viniese era encontrar un varón, ¿ok?,
el cual realmente no fuese varón, fuese un poquito apartado. Segunda cosa que hacía falta era una iglesia, una mujer, la cual estuviese dispuesta a pagar el precio. Tercera cosa que hacía falta eran los profetas o los magos. Yo creo que eran profetas, porque sabían leer las estrellas. ¿Sabes? Ellos no tenían la palabra donde sabían que Belén, ellos fueron guiados por la estrella. Si no, hubieran cogido un mapa y hubieran llegado a Belén. Era una inspiración. Ellos traían lo que realmente todos sabemos, lo que realmente necesitaba Jesús. Porque José no lo tenía, porque José era el guardaespaldas. José no tenía lo que hacía falta, María no lo tenía. Lo trajeron los profetas. Si seguimos la historia, nos encontramos con la cruda realidad. Los informantes de Herodes. Pero ¿cómo se le ocurre a todo Israel, a todos los ancianos, de informar a aquel opresor que tenía sitiado a Israel y decirle dónde había de nacer el Cristo? Sabemos que aquí Herodes simboliza al diablo, está claro. Y el 99,99% de los siervos, adrede o no adrede, acaso hecho o no, a sabiendas o no, informando de lo que había de acontecer. Y si seguimos la historia 33 años más tarde, son los mismos que lo crucifican. Si nos vamos a cantar de los cantares, cuando la amada está buscando al amado, dice que los guardias de la ciudad no sabían dónde estaba. Y siempre que nos vamos a la palabra, nos encontramos con el... Perdonad, es que es verdad, nos encontramos con el ciego, o que no se entera, o que no sabe, o que no lo hace bien. ¿Es verdad o no? Es así. Todo Israel informando. Pero era necesario que la fecha fuese escrita con lágrimas, porque era necesario que todos supiesen que sobre Belén venía el Cristo. Y era necesario que la historia recobrase aliento y vida. Y una vez más, Jehová Dios de los ejércitos utiliza al diablo para que todo el mundo sepa que Cristo ya estaba y que pronto empezaría su reinado. Dejó señales notorias. Bueno, ¿dónde quiero ir a parar? Y quiero ser breve. Dos cosas: José, María, el siervo y la iglesia. María no era buscadora de hombres. María era una buscadora de la perfecta y santa voluntad de Dios. Y José era varón perfecto, no lo digo yo, lo dice la palabra. Bien. Ahora nos encontramos con que en el fondo estamos anhelando lo que en el Espíritu sabemos que viene. Porque lo que vino en aquellos días no fue provocado ni por José, ni fue provocado por María. Fue provocado porque era el tiempo y Dios buscó dónde nacer. Para eso ya preparó. Generación tras generación fue preparando. Y los profetas ya lo anunciaron. Ahora en este tiempo, ¿qué sucede? Los profetas no paran de anunciar avivamiento. Y no paran de anunciar la inminente venida de Cristo. Y créeme, yo cada día la siento más inminente. ¿Sabéis? Cuando bajo a la calle y veo lo que hay, o cuando miro la tele,
La Biblia me declara que la venida de Cristo es inminente, porque creo que estos tiempos son aún peores que los de Sodoma y Gomorra. Porque en este tiempo el pecado es natural. El otro día estaba leyendo en el Facebook de Haitien y él estaba hablando de cómo se casó con su esposa. Creo que alguno de vosotros lo habrá leído. Oye, parecía algo hasta estúpido, ¿verdad? Que se había guardado para el matrimonio, para el día de su boda, con perdón, y no es echarme flores como yo hice con mi esposa. Yo me guardé para mi esposa. Y dice, Señor, sí, es hasta de risa, da hasta vergüenza de verlo hoy en día, porque dice, es antinatural. La mente del hombre hoy es anticristo. ¿Dónde va a venir el Señor? Donde la raíz de orgullo ni se vuela. Con lo cual el 90% de nosotros ya nos tenemos que apartar, porque no servimos, porque queremos hacer las cosas bajo nuestra naturaleza. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque si algo, mis ojos, si acaso soy profeta, mis ojos de profeta ven, es una raíz de orgullo que no es un demonio, es tu naturaleza. ¿Vale? Y no te estoy atacando a ti personalmente, yo creo que está en todos los lugares, pero es verdad, siempre que viene la presencia de Dios, no sé qué es lo que se despierta a los hombres como cuando ven a una mujer bonita, todos quieren poseerla. Y siempre que se nota, se palpa la presencia de Dios, en el fondo de nuestra naturaleza, todos queremos poseerla, pero ¿para qué? En nosotros y con nosotros el Señor ama, pero bajo nuestra mentalidad humana, carnal y diabólica. Cuando Cristo tiene que nacer, el siervo y la sierva tienen que sufrir. Es así. Mira, yo no sé lo maduro que tú eres, pero si tú has sufrido por causa del Evangelio, si realmente, esta palabra es para 6 o 7 nada más, porque 6 o 7 nada más no van a entender. Si realmente has sufrido, tú has sentido dentro de ti cómo lo de Dios brota y cómo tu naturaleza muere. Porque cuando defiendes de verdad a Cristo, todo se te pone en contra. Tienes que huir. José, difamado. María, no te digo nada. José tuvo que oír, era el sacerdote, tuvo que apartarse, porque supuestamente iba a ser acusado de tomar a una mujer que era prometida, pero todavía no era su esposa. Tuvo que dejarlo todo. Cuando realmente el Señor, como a Nicodemo, nos llama a nacer de nuevo, que muchos se piensan que Nicodemo era un carnal, era... Todavía no. Nicodemo era un hombre que conocía de la palabra, pero que no vivía la vida de la palabra. Por eso el Señor le dijo, necesario te es nacer de nuevo. Y él dijo, Señor, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Ahora sí ya tengo mis años. Y muchos de nosotros que nos creemos que lo tenemos todo, realmente es nuestra naturaleza, que no ha muerto, y que en el fondo nuestro no queremos servir al Señor, sino que el Señor nos sirva a nosotros, porque nuestra naturaleza humana, carnal y diabólica todavía tiene fuerza en mí. ¿Sabéis una cosa? Y con esto, si quieres, piénsala. Dice la Biblia que el nacido de Dios no peca. ¿Vale? ¿No qué? No peca. No pega. No peca. No pega. Sáltate esta.
a ver cómo te la explicas. Y muchos nos pensamos que tenemos nuestra naturaleza divina. ¿Sabéis una cosa? Es necesario que tú mueras. Es necesario que tú no engendres. Es necesario que tú no hagas tu voluntad. Es necesario que seas un hombre y una mujer completamente sometidos, deseando que el centro de todo sea ¿quién? Jesús. Pero no como el que engendra, no como el que hace, no como el que trabaja, sino como el que protege lo que ha de venir. Que no necesitas ni oro, ni plata, ni incienso, ni mirra, ni nada, porque todo te viene, porque lo que es del cielo, el mismo cielo lo sustenta. Porque ni José ni María necesitamos nada, solamente escuchar y obedecer, escuchar y obedecer, porque cuando es algo directo del cielo, créeme, nunca viene por tus fuerzas, porque tu naturaleza es como un trapo de inmundicia, es que no lo quiere Dios, porque Él no quiere nada tuyo, porque ninguna de tus obras son buenas. ¿Sabes lo que realmente la iglesia necesita? Necesita volver atrás. Y decir, Señor, no conmigo ni por mí, pero no sin mí. Sea solo tú, sea solo tu gracia. Solo quiero estar a tu lado para poder ayudarte, pero ser como José, el gran ignorado de la historia. Ser como Jonatán, el gran ignorado de la historia. Ser tu protector, Señor. Estar ahí para obedecer en lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Amén. Detrás de la cortina. ¿Sabéis? Solo así vendrá la fuerza del Espíritu a nosotros. Dice la palabra de Dios que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no tiene vida. ¿Tú te imaginas la fuerza que ha de tener el grano para desquebrajarse y romperse y volver a brotar y romper la tierra? Pero dice la palabra que cuando muere lleva mucho fruto. ¿Sabéis por qué? Porque ya no es él, ya es la nueva naturaleza. Muchos de nosotros, yo el primero, estamos cansados de luchar. ¿Sabéis por qué? Porque muchas veces en nuestra naturaleza Dios está deseando matarte, perdóname por esta frase. Está deseando acabar contigo, liquidarte, porque es que no puede contigo. Porque no es por ti, ni para ti, ni contigo. El centro de todo es Él. Es por su gracia y es su gracia la que ha de venir, la que ha de hacer todas las cosas. Y sabes, acabarás frustrado y frustrada y cargado y cargada de años. Y como se suele decir, sin haberte comido un rosco. Si pretendes que todas las cosas se hagan debajo de ti. Está inscrito en tu naturaleza. Por eso tu naturaleza tiene que morir. Tiene que ser llevada a la cruz del Calvario, conjuntamente con Jesús. Yo tengo mi propio pensamiento particular del nuevo nacimiento. Me lo quedo yo y el Señor. Pero el que es nacido de Dios no peca. Y el que es nacido de Dios es porque ha muerto al mundo. Y porque no desea que todas las cosas pasen por Él y debajo de Él. Ese es el problema de este siglo. Hay muchos que
en el fondo de su corazón se dedican a criticar y a mirar lo que realmente ellos son. Porque no quieren que sea bajo la naturaleza de otro, porque quieren que sea bajo la naturaleza de uno mismo. Hay una cosa que yo aprendí. Qué bueno es tener un pastor, porque siempre tendré a quien echarle la culpa. Porque él es mi autoridad. Hace tiempo que aprendí la bendición de vivir sometido. Amén. De dejar que otro lleve la carga. Y de que otro tenga la culpa. Porque te digo una cosa, todos tendemos a hacer las cosas mal. Y el que esté libre de pecado, que tire la piedra, que se atreva. Somos cabezones por naturaleza y queremos ser líderes por naturaleza, porque por naturaleza queremos engendrar. Porque al igual que la concupiscencia a los 13, 14, 15 años se levanta en el hombre, en el siervo se levanta igual. ¿Amén o no amén? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo soy culpable de que Cristo no reine como tiene que reinar en mi familia. Porque diciendo que le dejo el primer lugar, pero bajo mi voluntad. Le digo, sí Señor, haz lo que tú quieras, pero dímelo a mí primero. A ver si. Y yo me pregunto, si 42 generaciones hicieron falta para preparar a Cristo, para preparar a José, ¿cuántas generaciones en el fondo no estará ya preparando Jesús para su nueva venida? ¿Cuántas cosas no estará preparando Él, al contrario de lo que el diablo piensa? Todos sabemos que este es el tiempo de la manifestación de la gloria de Jehová. Y te digo cierto, que 6.000 años lleva Cristo preparando eso. Y que esto va a suceder contigo o sin ti. Mejor contigo. Pero suceder va a suceder. Y que la presencia de Dios va a ser derramada sin igual sobre toda la tierra, sí o sí, y que todo ojo le verá. Amén. Amén. Porque la tierra clama la manifestación y la manifestación de los hijos de Dios. Al igual que Cristo había de venir, fuese como fuese María, fuese como fuese José, fuese como fuese los reyes, o lo quisiera Herodes o no quisiera Herodes. De la misma manera, hay un protagonista, uno, Jesús. Y yo orando al Señor hace tiempo le dije, ¿me conformaría, Señor, con poder brindarte oro o incienso o mirra? Pero me gustaría ser útil y no ser un informante para hablarle a Herodes de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que realmente tú quieres ser? Y la pregunta del millón, ¿qué es lo que realmente Jesús quiere que tú seas? ¿Y hasta qué punto estás dispuesto a ser el ignorado de esta historia? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a decir que el grano de trigo ha de caer a tierra y morir y ser quebrado? Amén. ¿Por qué digo esto?
Porque todos estamos pensando en que Dios va a derramar su presencia, pero en el fondo todos estamos pensando en ser protagonistas. Y como siervo del Señor, te puedo decir que yo he vivido esto en primera persona. Y cuando queremos ser protagonistas, créeme, si eres llamado y eres escogido, vas a sufrir. Y si no sufres es porque en ti no hay llamamiento. Pero si eres llamado y eres escogido, hasta que eso no muera, vas a sufrir. Mejor te es darte cuenta, tener los ojos abiertos y decir: Señor, mátalo ya. Mátalo ya. Siento que no, que tenga que el Señor con su martillo estar taco, 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 taco. ¿Sabes cómo soy cabezón? Y soy cabezón de cabezones, porque vengo de generación de cabezones. Solo Dios sabe la de golpe que me ha dado el Señor simplemente para poder predicar esto. Amén. Para poder predicar que Él es el centro de todo. Y necesitamos siervos y siervas que no quieran engendrar. ¿Estás dispuesto? Necesitamos siervos que no quieran imponer su naturaleza. ¿Estás dispuesto? Necesitamos cubridores de la venida inminente del poder de Cristo a la tierra. Necesitamos gente que esté dispuesta a quedarse detrás, ser ignorados por la historia, pero al mismo tiempo protegiendo lo más hermoso, que es la Iglesia y su hija. Amén. Señor y Padre Celestial, ojalá, Señor, todos entendamos de verdad esta palabra, Señor. Solo te pido una cosa, Señor: cambia nuestra naturaleza, Señor. Queremos ser hijos tuyos, Señor. Hijos de tu naturaleza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.